Bienvenidos a la conversación continúa. Hoy, bueno, como todos los viernes, mucha información en el programa radial acerca de la emisora Radio La Red y también hemos tocado un tema que está relacionado a la seguridad de la salvación. Hemos visto tres grandes puntos sobre la seguridad de la salvación, tres grandes testimonios. Uno, el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y yo explicaba eso ocurre solamente cuando somos hijos de Dios, ¿ok? ¿Qué quiero decir? Bueno, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que volver a nacer. Nicodemo no entendía que estaba hablando Jesús. Jesús le dice, el viento sopla de donde viene. Bueno, así es el Espíritu, que te hace nacer de nuevo. Entonces, cuando una persona se arrepiente, reconociendo que es pecador y está destituida de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, pide perdón al Señor, recibe a Jesucristo, entrega su vida al Señor Jesucristo, poniendo toda su confianza, su fe en que solo Cristo pudo salvarlo en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día para su justificación. Cuando eso es algo genuino, sincero, no solo mental, pero sino con todo nuestro ser, viendo el peligro y la desesperación del infierno, y uno dice, no, yo voy a entregar mi vida a Cristo y aquí estoy. Cuando eso es genuino, el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, nos da una nueva naturaleza en Cristo. Seguimos en este cuerpo, batallamos con los conflictos de la carne, como dice Pablo, pero estamos confiados en Cristo y la gracia del Señor nos cubre, nos ayuda, nos da poder, nos hace victoriosos. ¿Sí? Ahora, ahí es cuando el Espíritu Santo que vive en nosotros, dice el Señor Jesús, toma de lo de Él y nos los hace saber. No solo nos hace saber doctrinalmente las enseñanzas, nos recuerda, por supuesto, todo lo que el Señor enseñó a los apóstoles, enseñó en su palabra, pero también nos testifica que somos hijos de Él. Y yo decía, esto es un misterio y no lo va a comprender alguien que no ha pasado la experiencia del nuevo nacimiento. Para los que hemos pasado la experiencia del nuevo nacimiento, este misterio es una realidad para nosotros tan real como que tenemos aire y lo respiramos. Entonces es misterioso, pero decimos, yo sé que el Señor está en mi vida, yo estoy seguro que Él me ha salvado. Cuando se asoma la duda o algo, vamos a la segunda cosa que comenté hoy, que es la seguridad nuestra. El testimonio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, la Biblia. ¿Okay? Yo les mencionaba el texto de Hebreos que dice que en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿okay? Penetra las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La misma palabra de Dios que ha sido inspirada por Dios, el Espíritu Santo, es la que el Espíritu Santo usa para mostrarnos que somos hijos de Dios. Un texto en el libro de Juan, yo mencioné también en el programa radial, que dice que estas cosas se han escrito para que creáis, ¿ok? Y en la carta de Juan, 1, 2, 3 Juan, nos habla acerca de la seguridad de la salvación. Entonces no tiene nada que ver con nosotros, con nuestras obras, con qué tan bien nos portamos. Tiene que ver con, nos portamos bien, entre comillas a veces, no tan bien, pero la razón de nuestro cambio tiene que ver con la presencia del Espíritu en nuestra vida. Y cuando nos portamos mal, lo pongo de una manera un poco infantil, pero todos comprendemos eso, cuando pecamos, abogados tenemos en Cristo, venimos al Señor con humildad, pidiéndole perdón, dejamos lo que hemos hecho y el Señor nos restaura, pero no hemos perdido por esos instantes la salvación. ¿Okay? No podemos creer que la muerte y el sacrificio de Cristo en la cruz y su victoria sobre la resurrección, sobre la muerte en su resurrección, es menos poderosa, por eso entonces no puede limpiarnos o salvarnos de cosas en las que caemos aún siendo cristianos. No, el Señor ha cubierto nuestros pecados, con su sangre nos ha salvado, pecados pasados, presentes y aún futuros. La diferencia es que no vivimos un estilo de vida de pecado. La diferencia es que nos angustia pecar, tomamos muy seriamente una caída y oramos y buscamos al Señor para no volver a caer. ¿Okay? El apóstol Pablo expresaba ese conflicto aún en su mente muchas veces. El mal que no quiero hacer, eso hago, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y como digo tantas veces en el programa, no está diciendo que él era un inmoral y andaba pecando todo el tiempo. Quiere decir, hay un conflicto dentro mío y él lo explica muy bien. Ahora, el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu. Fíjense, no solo a nuestra mente, a la parte intelectual, a nuestro espíritu, a esa parte de nosotros que no va a morir nunca.
Nuestro cuerpo va a morir, pero nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y vuelve a Dios esperando la redención final, la totalización, ¿no es cierto?, cuando ocurra la resurrección de nuestro cuerpo. Y lamentablemente para aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo y escogieron otra cosa, pues el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero está esperando el juicio. ¿Ok? En nuestro caso no estamos esperando el juicio, porque Jesucristo ha pagado por nosotros por ese juicio. Estamos esperando la glorificación de nuestro cuerpo, o si el Señor Jesucristo vuelve, por supuesto, y no morimos, vuelve en nuestro tiempo de vida, nuestro cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos para estar para siempre con el Señor, y el de los inconversos para recibir esa horrible declaración: apartados de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso predicamos el Evangelio, para que si usted no conoce a Cristo, venga a Él corriendo, urgentemente. Ahora bien, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, lo más profundo de nuestro ser, a lo que nunca muere, de que ya hemos sido adoptados como sus hijos, que la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha comprado, estamos justificados, no hay condenación para nosotros, dice la Biblia en el libro de Romanos. La otra cosa es, el Señor usa la palabra de Dios. Fíjese que yo estoy usando versículos de la palabra de Dios porque el Señor inspira eso. El Señor inspira la palabra de Dios y el Señor me inspira a contarle, recordarle la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que usted es salvo si usted ha creído, justificado pues por la fe, dice la Biblia. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. He aquí que no habrá ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar para siempre con el Señor. ¿Ve? El Señor nos recuerda todos estos textos de la Biblia, uno lee estos textos en la Biblia y dice: yo sé que soy salvo. ¿Okay? Como aquel que dijo: yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él está guardando mi depósito para aquel día. Pablo estaba seguro acerca de eso. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ven, por tanto me arrepiento. Hay tantos textos en la Biblia que nos asegura que el Señor nos ha salvado. Si hemos tenido la experiencia de la salvación, hemos sido comprados, adoptados por Él. Y luego yo mencioné también en el programa la iglesia. La iglesia no puede salvar, ni la católica, ni la cristiana, ni la como le llame. La iglesia no tiene poder para salvar. Sin embargo, es en la iglesia donde, como dice el libro de Hebreos 10, no dejamos de congregarnos, sino que estamos congregados para estimularnos al amor, a las buenas obras, a la exhortación, sobrellevar los unos las cargas de los otros, sabiendo que el día del Señor se acerca. ¿Sí? Entonces, ¿ha sentido usted alguna vez en su propia iglesia local una sensación tan hermosa de paz y seguridad y reafirmación de su salvación? Bueno, la iglesia ahí ha sido un instrumento, y tiene que ser siempre un instrumento en las manos de Dios. Es el cuerpo espiritual de Cristo, como dice la Biblia, para afirmarnos, para ayudarnos, no para darnos la salvación, pero sí para mostrarnos que somos parte del cuerpo de Cristo, parte de los redimidos, parte de los que estaremos allí para siempre con el Señor. No tiene nada que ver con nuestras obras ni nada que nosotros pudiéramos haber hecho, nada en absoluto. ¿Okay? Entonces la iglesia es una comunidad de pecadores restaurados por Cristo Jesús, hechos santos para Dios por la sangre de Cristo Jesús. No es una comunidad de gente que se cree perfecta o que a través de ciertas elección de estilos de esto y lo otro, o de ciertas obras de caridad o limosnas, o por estar ahí en la reunión, en el servicio, eso nos va a salvar. No. Esas cosas que mencioné y otras las hacemos porque somos salvos. Esas son las características de las personas salvadas por Cristo Jesús. En otro programa yo estaba hablando estos días acerca de la iglesia primitiva. Mencioné Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4. Y dice que la iglesia primitiva gozaba del favor del pueblo. Pero lo dice al final, es una declaración que dice al final: gozaba del favor del pueblo. Pero antes dice: vendían sus propiedades y sus bienes. No, en otras palabras, no se permitían que nadie en la iglesia pasase necesidad y ellos decir: ok, voy a orar por usted. Sino que, como dice el libro de Santiago en la Biblia, no decían: id en paz calentados y saciados, sino que le daban
para lo que necesitaran. No es comunismo, a cada uno recibía de acuerdo a su necesidad, dice la Biblia, pero la demostración del amor ágape, la demostración del amor de poner a otro antes que a uno mismo, era muy práctica, no era verbal, pero también era muy práctica, ¿ve? ¿Quién puede hacer esa transformación? El mundo de ese tiempo veía eso y decía, nunca jamás hemos sabido de algo así, nunca jamás lo hemos visto. ¿Qué tiene este grupo de miles de personas ya en ese momento que se aman de esa manera? ¿Cómo es posible? Esto no es una cuestión meramente emocional. ¿Qué les ha pasado? Y quizá algunos pensarían, estos son vecinos nuestros, ¿y qué los transformó de esta manera tan radical? Que se aman unos a los otros, que son capaces de dar la vida uno por los otros. La única explicación es Dios en Cristo, el Espíritu Santo transformando a personas que reconocieron su pecado, su necesidad de Dios, de salvación, y que solamente la pueden obtener a través de Cristo Jesús. Él se las da. Y bueno, eso pasa todavía hoy de maneras imperfectas, como también ocurrió en la iglesia primitiva, pero ocurre. Entonces la iglesia es algo maravilloso para demostrar nuestro amor unos por los otros y no para ganar la salvación o para ver si Dios así ve mis méritos o mis buenas obras, sino porque surge de una nueva criatura, surge de esta nueva persona que somos. Entonces, cada vez que haya dudas, y las hay porque a mí también me ha ocurrido, donde el diablo susurra de alguna manera a nuestros oídos, tal vez te vas a llevar la sorpresa cuando te mueras de que no eres salvo. En ese momento, a mí viene a mi mente siempre 2 Corintios 10, 3 al 5, donde se lo resumo. Dice que debemos someter nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Obligamos a nuestros pensamientos a alinearse con lo que Dios dice en su palabra, no lo que dice el último evangelista de moda en la televisión. ¿Qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice, yo soy salvo porque un día me arrepentí de mis pecados, me arrepentí de ser pecador sinceramente y vine al Señor Jesucristo. Me arrepentí, no importa si era un niño, un jovencito, un joven, un adulto, un ancianito, alguien a punto de morir. Me arrepentí, reconocí, soy pecador, eso es el estado de todo ser humano y yo no soy la excepción. Soy pecador, merezco el infierno, pero no quiero ir allí, más quiero ser salvo. Entonces solo Cristo me salva. Él cargó por mis pecados en la cruz, Él cargó por mí. Yo tendría que haber estado ahí, Él se puso en mi lugar porque yo no hubiese podido hacer semejante cosa. Él es el único que tenía el poder para hacer algo así que trascendiese a través del tiempo y la eternidad. Y Él es el único que no pecó nunca, aun siendo un ser humano, y fue tentado en todo, pero sin pecado, y se presentó sin mancha delante de Dios, como ese cordero que el Antiguo Testamento ya apuntaba. A través de ese cordero sin mancha y sin defecto apuntaba al Mesías. Así que Dios se hizo hombre para pagar Él mismo por usted y por mí. ¿Usted le conoce? No digo, tiene información acerca de Él, sabe mucho de la Biblia, va siempre a la iglesia, eso es muy bueno, pero ¿usted conoce personalmente a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿O está tratando de hacer méritos, portarse bien, hacer buenas obras, dar limosnas, dar dinero a iglesias o a instituciones de caridad, a ver si así Dios se compadece y tiene misericordia de usted, y en una de esas Dios le salva? ¿Cómo puede usted vivir con esa inseguridad en el mundo? ¿Se imagina? Por eso no me extraña que le tenga miedo a la muerte. Dios no quiere eso para usted. Dios quiere que usted se dé cuenta que usted no puede hacer nada por usted mismo. Y Él le está hablando a través de mis palabras, pero estas palabras vienen de la palabra de Dios. Yo nada más las transporto hacia usted. Y le digo, mire, Dios nos ha salvado. Dios me ha salvado a mí. Dios quiere salvarle a usted. Si usted se arrepiente y viene a Él de todo corazón y confiesa a Cristo como Dios hombre, el único suficiente Salvador, y usted como pecador que lo necesita, usted será salvo. Recuerde, el Espíritu Santo le va a dar testimonio a su espíritu que usted es hijo de Dios a través de la palabra de Dios y confirmado a través de la iglesia. Que Dios le bendiga.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.